La Iglesia de la Gracia Soberana de Calahorra te invita a reflexionar con nosotros en la Palabra de Dios. Continuaremos nuestro estudio de Primera de Timoteo. Leeremos en el capítulo 1 los versículos 3 al 7. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio, y de buena conciencia, y de fe no fingida, y de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Recordemos que el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo con el fin de animarle e instruirle para que él sepa cómo conducirse en la iglesia, para que él sepa cómo debe gobernarse en la iglesia, para que él sepa cómo debe funcionar en todos los aspectos una congregación. Entonces el apóstol Pablo, mediante las epístolas que llamamos pastorales, Timoteo y Tito, le da instrucciones tanto a Timoteo como a Tito, que están en otra iglesia, les instruye para que ellos sepan tanto las cosas que deben evitar hacer, las cosas que deben quitar y así como las cosas que deben implantar en la iglesia. El apóstol Pablo comienza con algo muy duro que también nos es de aplicación a nosotros hoy en día. Y lo primero que él empieza hablándole a Timoteo es respecto a las falsas doctrinas. Las falsas doctrinas y los falsos maestros que así como en tiempos de Pablo y de Timoteo abundaban concretamente en esa época, era muy común los judíos que se habían convertido al cristianismo, era muy común que estos judíos deseaban, algunos de ellos, introducir dentro de la iglesia aquellas costumbres que tenían en el judaísmo, como por ejemplo la circuncisión. Algunos de ellos enseñaban, como vemos en Hechos 15:1, enseñaban que además que para poder ser salvos también necesitaban circuncidarse. Y todas estas prácticas, todas estas ideas que estas personas intentaban meter en las iglesias era algo común en esa época, no solamente en Éfeso, donde se encontraba Timoteo, sino en todas las demás iglesias. De hecho, también les escribe el apóstol Pablo a los Gálatas. Si vamos ahí a Gálatas 1, del 6 al 7, les dice el apóstol Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ya desde esa época, desde la iglesia temprana, hay personas que se introducen en la iglesia e intentan pervertir el evangelio, intentan cambiar el evangelio, añadiéndole, quitándole cosas, suavizándolo para que sea más atractivo al oído del pecador. Pero este evangelio no es el evangelio que el Señor Jesucristo mandó a predicar. El evangelio correcto tiene que confrontar al pecador, tiene que traer al pecador arrepentido a los pies de Cristo, reconociendo que necesita de Él, reconociendo que necesita ser salvado y ser rescatado por Cristo, así como todos nosotros fuimos. De tal manera que si nosotros escuchamos un evangelio corrompido, nos estamos desviando del camino correcto. Estamos apartando nuestro oído y estamos prestando nuestro oído a enseñanzas que nos van a apartar poco a poco del camino de la verdad y poco a poco vamos a ir siguiendo a un Cristo diferente, a un Cristo que no es el que enseña las Escrituras. Así que aquí se encuentra Timoteo, un joven que Pablo había dejado en Éfeso. Y no con otra tarea, sino que una muy complicada, que como le dice aquí versículo 3, para que mandes a algunos
que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Su tarea era muy complicada, ya que aquellos que estaban dentro de la iglesia, que estaban enseñando diferente doctrina, seguramente eran judíos mucho mayores que él y tenían la gran tarea y la difícil tarea de mandar a no enseñar todas estas genealogías y fábulas interminables, como le llama aquí. Pero sí podemos ver algo muy importante, que el apóstol Pablo, desde el primer momento, a edad muy temprana de la iglesia, manda que se corrija con claridad. No permite que se conviva con esas falsas enseñanzas, ya que pueden corromper a una iglesia completa. Cuando se es permisivo y se deja que convivan enseñanzas erróneas junto con la verdad. Es necesario que seamos celosos de las doctrinas correctas, es necesario que seamos celosos de lo que enseña la Escritura y no sigamos aquello que enseña el hombre, aquello que enseña conforme a sus pensamientos, conforme a lo que él cree que es correcto, sino que debemos prestar oído a la sana doctrina, a lo que la Escritura nos enseña, aun cuando sea complicado de entender, aun cuando no podamos entender, porque no se trata de entender la mente de Cristo, entender sus pensamientos, porque sus pensamientos son mayores que los nuestros, sus pensamientos, su mente es perfecta, es eterna, es infinita, por lo tanto, habrá cosas que nosotros no podamos comprender, pero sí nos manda a aceptarlas y sí nos manda a obedecerlas. Si vamos a 2 de Timoteo 4:3, dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Más adelante el apóstol Pablo sigue hablando de este tema y les advierte que habrá un tiempo en la iglesia, habrá un tiempo en el cual las personas desearán escuchar estas falsas enseñanzas. Su oído les llamará a buscar estas enseñanzas que no van acorde a la Escritura. ¿Y qué ocurrirá? Que vendrá un maestro, un falso maestro oportuno, y se aprovechará de la situación para hablarles conforme al pecado, conforme a su pecado, conforme a lo que ellos desean escuchar, y por lo tanto les apartarán de la verdad. Apartarán el oído de la verdad y se girarán hacia estas fábulas, hacia estas enseñanzas humanas que nada tienen que ver con lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó y mandó por medio de las Escrituras. Así que aquí vemos un gran problema, que cuando empezamos a dar oído a las falsas enseñanzas, poco a poco nos vamos a ir alejando de la verdad. Y lo más peligroso es que terminaremos dando con un falso maestro, que nos hablará conforme a lo que nosotros queremos escuchar. Y terminaremos siendo no solamente apartados de la verdad, sino de víctimas de depredadores que buscan aprovecharse de la grey de Dios, buscan aprovecharse de aquellos que no conocen la Escritura, de aquellos que no han invertido ese tiempo en conocer al Señor verdaderamente y por lo tanto pueden ser fácilmente engañados. Lastimosamente hoy en día, en muchas congregaciones, quienes están al frente son falsos maestros, que pueden tener mucha elocuencia, pueden tener mucha facilidad de palabra, pero realmente lo que enseñan, lo que está detrás, son estas fábulas que no se ajustan a la verdad. Por eso la Iglesia tiene el deber y la responsabilidad de escudriñar las Escrituras, así como hicieron los de Berea, que aun cuando era el apóstol Pablo quien les estaba hablando, ellos al llegar a casa escudriñaban las Escrituras para saber si aquello que él les estaba diciendo era correcto. Y es lo que nosotros debemos hacer hoy, que cuando vemos, escuchamos o nos dicen algo respecto a la Escritura, debemos ir a ella y ver si efectivamente eso que hemos escuchado está conforme a la verdad,
está conforme a las enseñanzas de Cristo, está conforme a las enseñanzas de los apóstoles y los profetas. Que recuerden que ahí en Efesios, cuando vimos que las enseñanzas de los apóstoles y los profetas y Cristo como piedra angular es el fundamento de la iglesia. No hay otro fundamento. La iglesia se sigue levantando, se sigue edificando en ese fundamento. Y cuando introducimos algo diferente, estamos corrompiendo ese edificio. Estamos corrompiendo el cuerpo de Cristo. Nos dice la segunda parte del versículo 4 de 1 Timoteo 1. Dice que todas estas cosas acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Que nosotros somos edificados por medio de esa fe que tenemos en Jesucristo. Vayamos a Gálatas 5:6, que nos dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Recuerden que esa fe plantada en nuestros corazones, que planta el Espíritu Santo en nuestros corazones, tiene que dar un fruto, el fruto del Espíritu Santo. Y lo primero que evidencia ese fruto es el amor. Ese amor es el que edifica. Ese amor es el que edifica el cuerpo de Cristo. Porque si nos giramos a todas estas falsas enseñanzas, no va a haber ese amor. No se va a ver reflejado ese amor. No vamos a ser edificados en ese amor que proviene del Señor. Veamos Efesios 3:17, un poco más adelante. Nos dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Así que Cristo, mis hermanos, habita en nosotros por medio de la fe que hemos puesto en Él. Habita en nuestros corazones. Esa fe es la que nos mantiene arraigados a Cristo. Y esa fe que tenemos en Cristo produce en nosotros ese amor verdadero que el Espíritu Santo derramó en cada uno de nosotros. Cuando nos volvimos a Él, cuando nuestra mirada volvió a Él. Cuando por gracia, únicamente por gracia, como nos dice Efesios 2:8-9, cuando únicamente por gracia el Espíritu Santo implantó en nosotros la fe que nos lleva al arrepentimiento, únicamente en ese momento es cuando nosotros volvimos nuestra mirada a Cristo y ahora habita en nosotros. Recordemos que la salvación es de Jehová. Nosotros, como hombres que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no podíamos buscarlo a Él. Nadie puede buscar a Él si está muerto espiritualmente. Necesita la obra sobrenatural del Espíritu Santo que nos traiga de nuevo a la vida para poder creer en Él. En caso contrario, seguiríamos muertos. Pero Dios, por su gracia, por su infinita misericordia, porque así Él lo quiso, no porque lo merezcamos, sino porque así Él lo quiso, desde el principio de los tiempos de la eternidad, nos tuvo en su mente. Y en un momento de nuestra vida nos trajo nuevamente a la vida y nos concedió esa fe y el arrepentimiento. Esos dones, esos regalos que provienen de Dios. Y nos salvó, nos transformó, para que ahora Cristo habite en nuestros corazones. Eso es lo que nosotros no debemos olvidar y no debemos apartar nuestra mirada de ese mensaje. No debemos apartarlo a falsas enseñanzas en las cuales quizás nos dicen que el hombre tiene plena voluntad para aceptar a Dios sin que Dios obre. Pueden parecer verdad, pero no lo son. Pueden parecer medias verdades, pero ahí es cuando nosotros debemos pedir al Espíritu Santo discernimiento para poder diferenciar la verdad de la Escritura con esas medias verdades que pueden enseñar a algunos hombres para apartarnos. El versículo 5 le dice que el propósito de este mandamiento, es decir, que mande a otros, a esos algunos que están enseñando falsas enseñanzas, que no lo hagan y que no se preste atención a esas fábulas interminables. El propósito de ese mandamiento, dice el versículo 5, que no es otro
que el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, únicamente el amor verdadero y únicamente un corazón transformado por el Espíritu Santo puede albergar este deseo verdaderamente no fingido de no apartarse de la verdad. Veamos en Ezequiel 36:26, en que el Señor nos dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Así que únicamente de un corazón puro, de un corazón transformado, ese corazón que Dios pone en nosotros cuando nos trae a la vida espiritualmente, cuando nos cambia la naturaleza pecaminosa en una nueva naturaleza, en una nueva criatura. Él, por medio de su poder, ese poder que levantó a Cristo de los muertos, ese poder es el mismo que opera en cada uno de los creyentes ahora, para hacer que andemos en sus estatutos, para hacer que llevemos una vida obediente. Únicamente en ese corazón puro puede albergar ese deseo genuino, esa fe genuina que nos lleva a obedecer la verdad y apartarnos del error, apartarnos de las falsas enseñanzas y apartar nuestro oído de todas estas cosas que nos pueden corromper. Si no hemos nacido de nuevo, si el Espíritu Santo no nos ha transformado, no podemos vivir en obediencia, no podemos hacer lo que a Dios le agrada. Vamos a vivir conforme a nuestros pecados, conforme a nuestro corazón corrupto. Así que esto nos tiene que advertir algo muy importante, y es que aquellos que corrompen al pueblo de Cristo, aquellos que enseñan el error, no tienen un corazón limpio, no tienen una fe no fingida, no tienen una buena conciencia delante de Dios, porque no desean hacer su voluntad, no desean caminar en sus mandamientos. Por lo tanto, están apartados de la verdad. Y nosotros, como Iglesia de Cristo, debemos aprender a reconocer esos errores, debemos aprender a reconocer a esos maestros falsos que aún no conocen a Dios. Y debemos apartar el oído de sus enseñanzas y mantenernos en los caminos del Señor. Mantener nuestro oído a la Escritura. ¿Cómo podemos reconocer a aquellos que no son enviados por el Señor? Aquellos que aún no han nacido de nuevo y están corrompiendo al pueblo de Cristo. Podemos identificarlos porque en ellos no hay ese amor genuino que proviene del Señor. Porque nos dice Romanos 5:5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por lo tanto, en aquellos que aún no alberga el Espíritu Santo, que aún no vive el Espíritu Santo, ese amor genuino y verdadero aún no alberga en ellos. Por lo tanto, no van a poder cumplir lo que nos dice Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. En aquellos que enseñan mal al pueblo del Señor, en aquellos que únicamente desean enseñar el error, en aquellos no alberga ese verdadero amor que quiere hacer bien al prójimo, que quiere hacer bien al pueblo del Señor. Simplemente porque no pueden cumplir la ley de Dios, como hemos visto en Ezequiel, porque su corazón no ha sido transformado, no ha sido cambiado y por lo tanto aún no es dirigido por el Espíritu Santo. Estas personas que aparentemente pueden parecernos creyentes, pueden parecernos verdaderos maestros de la Escritura, va a llegar un momento en el que se van a apartar de la verdad, como dice el versículo 6 de 1 Timoteo 1. Desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Finalmente habrá un momento en el cual empiecen a enseñar
todas estas cosas que no se conforman a la Escritura. Veamos en 2 de Timoteo 2, 14 al 16. Dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Mis queridos hermanos, cuando prestamos nuestro oído a estas vanas palabrerías y nos apartamos de la verdad, cuando no predicamos, no enseñamos correctamente la Escritura, primeramente daremos cuentas del Señor por haber pervertido su palabra, su evangelio. Y segundo, dice aquí que todo esto es para perdición de los oyentes, porque aquellos que el Señor envía, que trae para predicarles el evangelio, y en lugar de eso les predicamos falsas enseñanzas, les predicamos únicamente palabrerías llenas de enseñanzas humanas, esas personas no van a escuchar el evangelio de salvación, esas personas se van a ir tal cual han vuelto. Y nos dice aquí que serán para perdición, porque lo único que necesitamos es escuchar el verdadero evangelio, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por medio de oír esa palabra de Dios es que el Espíritu Santo obra en esa persona para traerla a sus pies, traer a los pies de Cristo en fe y en arrepentimiento genuino. Así que fíjense la verdadera importancia de esto. Nos dice aquí que conducirán más y más a la impiedad. A medida que siguen avanzando estos maestros en sus falsas enseñanzas, a medida que siguen enseñando todo esto, apartarán a las personas a la impiedad, a la desobediencia, a los mandatos de Dios. Terminarán tan alejados de las Escrituras que no podrán reconocerse. Muchas iglesias, muchas personas les ha ocurrido esto y terminan practicando herejías, terminan practicando cosas que ni siquiera nos habla el Señor en su palabra. Terminan pervirtiendo al pueblo de Dios. Y esto no solamente es responsabilidad de ese falso maestro, también es responsabilidad del creyente por no escudriñar las Escrituras y por no examinar aquello que le están enseñando, por no mirar en la Escritura si aquello que le están enseñando es conforme a la palabra o es conforme a algún tipo de falsa enseñanza. Las falsas enseñanzas nos van a terminar apartando y llevándonos a ocuparnos únicamente de la carne, lo que nuestra carne desea, buscar escuchar lo que nuestra carne, nuestro cuerpo desea. Dice Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aquellos falsos maestros no son del Espíritu, por lo tanto lo único que buscan no es edificar al pueblo de Dios, únicamente buscan captar la atención de los creyentes, únicamente buscan captar que ellos les sigan y buscan únicamente beneficiarse del pueblo de Dios que lastimosamente no conoce la palabra. Van a hacer mercadería con su fe. Y por lo tanto los mismos creyentes terminarán ocupándose únicamente de las cosas de la carne y no de las cosas del Espíritu. Terminarán practicando muchas cosas aparentemente que a Dios le agrada y que vemos hoy en día en las iglesias lastimosamente, pero no se ocuparán de las cosas espirituales, no se ocuparán de escudriñar la Escritura, no se ocuparán de la oración, no se ocuparán de escudriñar y aplicar la Escritura en sus vidas. Se ocuparán de muchas otras cosas que aparentemente pueden parecer que viven en una vida de piedad, en obediencia a Dios, pero lejos de eso, únicamente se estarán ocupando de distracciones, ocupando su tiempo en
en cosas vanas, pasajeras, que Dios no les ha mandado. Lo primero que manda el Señor a cada uno de los creyentes es a conocerle, es a buscarle de todo corazón. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Es lo primero que nos manda. No nos manda a ocuparnos de absolutamente cosas vanas, materiales. Ocuparnos de las cosas espirituales. Así que quizás si estamos viviendo algo similar, examinemos nuestra vida espiritual. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? Quizás estamos cargados, llenos de cosas que nos ocupan el tiempo y nos han quitado el tiempo que podemos y debemos dedicarle al Señor para conocerle más y tener una mayor y más estrecha relación con Él. Necesitamos sumergirnos más en la Escritura. Necesitamos conocer más al Señor. Necesitamos dedicarle más tiempo al Señor. A ese Señor a quien nos salvó, a ese Señor a quien nos dio una nueva vida, a Él debemos dedicarle el tiempo. Así que no nos confundamos, no confundamos una vida llena de actividades con una vida de piedad. Una vida llena de actividades no es una vida espiritual. Una vida de emocionalismo, lleno de emociones, quizás a causa de la música, no es una vida espiritual. Eso no es un indicativo de que estamos ocupándonos de las cosas espirituales. El indicativo de que nos estamos ocupando de las cosas espirituales es el fruto del Espíritu Santo que abunda en nosotros. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Eso es lo que indica que estamos ocupándonos de las cosas espirituales. Podemos ir a Gálatas 5, a partir del versículo 16, y ver qué hay en nosotros, qué abunda en nosotros. Abunda las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Si es esto lo que abunda en nosotros, entonces nos estamos ocupando de las cosas de la carne. No estamos siendo alimentados correctamente con la Escritura, sino que estamos siendo alimentados con cualquier otro tipo de enseñanza que no proviene de la palabra de Dios. Examinemos con qué nos estamos alimentando, examinemos lo que estamos oyendo, vayamos a la palabra y examinemos si nuestras prácticas en nuestra vida espiritual, en nuestra vida congregacional, en nuestra vida familiar, ¿qué estamos haciendo? Porque si es esto lo que hay, la Escritura es clara, nos estamos ocupando de la carne. Mientras que si por el contrario nosotros hay gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ese es el fruto del Espíritu Santo. Si hay eso en nuestra vida, entonces estamos creciendo espiritualmente, nos estamos ocupando de las cosas espirituales y por lo tanto estamos teniendo una relación estrecha, cercana con nuestro Señor. La Escritura es clara. No nos dejemos convencer, no volvamos nuestro oído a aquellos maestros que únicamente van y quieren encandilar nuestro oído para arrastrarnos al error y para llevarnos tras ellos a una supuesta vida de piedad, pero donde nos están arrastrando es apartarnos del Señor. A los efesios les estaba ocurriendo esto. Vemos ahí en el versículo 7 de 1 Timoteo 1, dice: queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Aquí estos falsos maestros estaban enseñando cosas que traían de sus prácticas de judaísmo y estaban introduciendo dentro de la congregación que se circuncidaran, que practicaran ritos de judaísmo, añadiendo carga a los hermanos, anulando la perfección del sacrificio de Cristo. Eso les estaba ocurriendo a ellos. ¿Por qué? Porque estos maestros
Únicamente lo que buscaban es lo que tenían los fariseos, los maestros de la ley: tener un renombre, ser reconocidos delante de la gente, ser admirados por la gente, como dice que solían hacer esta gente: buscar los primeros asientos en las sinagogas, que les llamen maestros, que les vean con admiración. Es lo único que buscaban estos falsos maestros. Y lastimosamente es lo que también ocurre hoy en día. Supuestos apóstoles, supuestos profetas, supuestos maestros, supuestos pastores, lo único que buscan es esto: ser admirados por la gente, buscar los primeros sitios, destacar, únicamente buscar su propio beneficio, en lugar de buscar el beneficio de la iglesia, únicamente en lugar de buscar el beneficio de la grey de Dios, que es el crecimiento espiritual de estas personas. Alimentarlas espiritualmente es lo importante. Es lo que un maestro verdadero tiene que hacer. No buscar ser admirados, sino, como dijo nuestro Señor Jesucristo, Él vino a servir, no a ser servido. Servir a los demás, enseñarles a llevar una vida de obediencia al Señor, no una vida de obediencia a ellos mismos. Así que así como les ocurría a los efesios, hoy en día ocurre lo mismo en la iglesia del Señor. Y quizás muchos errores, quizás muchos falsos maestros son fáciles de identificar, porque claramente se puede ver que están obrando contrario a la Escritura. Pero hay muchos otros que se ocultan bajo una media verdad, se ocultan bajo una apariencia de piedad, bajo una apariencia de cristianismo, pero que en el fondo realmente lo único que son estos falsos maestros que buscan su propio beneficio. Pero insisto una vez más, no solamente es responsabilidad de estos falsos maestros que la iglesia de Dios sea engañada, también es responsabilidad de los mismos creyentes por no conocer la Escritura. Dice el Señor en Mateo 7:15: guardaos de los falsos maestros que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Así que es el creyente quien tiene la responsabilidad de identificar a esos falsos maestros, ver el fruto que están dando, ver si verdaderamente hacen lo que deben hacer, lo que la Escritura les manda a hacer, o están haciendo algo diferente. Así que es responsabilidad de cada creyente identificarlos y apartarse de ellos, no seguirlos. Pero todos estos falsos maestros no quedarán impunes, porque el Señor les advierte, porque la grey del Señor le pertenece a Él, y Él es el pastor de pastores quien cuida de sus ovejas. Y el Señor les advierte, así como advirtió a los fariseos, como advirtió a toda esta gente que se aprovechaba de los que verdaderamente querían buscar del Señor. Les dice: ay del mundo por los tropiezos, pero ay del hombre por quien viene el tropiezo. Mateo 18:6 dice: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Cada uno de estos falsos maestros que trae falsas enseñanzas a la iglesia del Señor, el Señor les pedirá cuentas y les advierte muy claramente. Nosotros como iglesia debemos saber cómo identificarlos, a estos falsos maestros y a sus falsas enseñanzas. Zacarías 11, a partir del 16, nos habla de estos pastores que los llama inútiles. ¿Cómo los identificamos? Porque dice que no visitan a las perdidas, no buscan a la pequeña, ni curan a la perniquebrada, ni llevan la cansada a cuestas, sino que comen de la carne de la gorda y rompen sus pezuñas.
A esto les advierte el Señor: ay del pastor inútil, que abandona el ganado. Hiera la espada su brazo y su ojo derecho. Del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Se dan cuenta contrario a lo que hizo el Señor Jesucristo cuando nos habla en su parábola acerca de la oveja perdida. El pastor va y busca a aquellas que se han perdido. Va y busca a aquellas que necesita. Como dice aquí, va y visita, sana, cura a aquellas que necesita. No se aprovecha y se come la carne de la engordada. Si vamos a Jeremías 23, nos sigue hablando de esto. Advierte el Señor: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan a mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. El Señor les advierte a todos estos falsos maestros que el Señor mismo tomará parte en su venganza. Él mismo pone las cosas en orden. Él mismo cuida de sus ovejas. Que sigue diciendo en Jeremías 23:3: yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras, a donde las eché, y las haré volver a sus moradas. Él mismo es quien guarda, quien cuide, quien coge aquellas ovejas que han sido maltratadas, que han sido engañadas por los falsos maestros con sus falsas enseñanzas. Y Él promete a su pueblo que dará pastores conforme a su corazón para que verdaderamente cuiden, pastores que verdaderamente hagan lo que deben hacer. Así que ya tenemos unas pequeñas pinceladas de cómo reconocer a estos falsos maestros, a estos falsos pastores, a estos falsos profetas, supuestos apóstoles, cómo identificarlos y cómo apartarnos de ellos y de todo aquello que sale de su boca, porque son palabras vanas y vacías que solamente quieren atraer a las ovejas para comer de la carne de la engordada, como dice. ¿Qué es lo que debemos esperar de los verdaderos maestros del Señor? ¿Qué es lo que un verdadero maestro del Señor, un verdadero pastor de la iglesia del Señor debe hacer? Hechos 20:28. Les manda el Señor: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, el cual Él ganó por su propia sangre. El rebaño es del Señor Jesucristo, no es del hombre, no es de ningún hombre. Su única responsabilidad y obligación es ver por ellas, pastorearlas, es decir, alimentarlas, cuidarlas, estar entre ellas, habitar entre ellas, para saber lo que necesitan, darle lo que necesitan, curarlas a las que están enfermas. Darles el alimento fresco que necesitan cada día. Llevarlas a fuente de aguas frescas, llevarlas a Cristo, no llevarlas a sus pensamientos propios ni a sus enseñanzas propias. Vayamos a 1 de Pedro 5, a partir del versículo 2. ¿Cuál es la función? ¿Qué es lo que tienen que hacer aquellos que están a cargo de la grey de Cristo? Insisto, la grey es de Cristo, no del hombre. Y aquellos pastores, aquellos maestros deben estar entre las ovejas para conocerlas, para cuidarlas. Dice 1 de Pedro 5:2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Deben alimentarla, deben cuidarla. Dice, no por fuerza, sino voluntariamente. No porque nadie les obligue a estar ahí, sino que voluntariamente desean estar ahí para cuidar de ese rebaño que pertenece a Cristo. Y deben estar ahí no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no esperando tener ningún tipo de beneficio, en ningún aspecto, ni beneficiarse de la grey de Dios.
sino sirviéndole a ella, entregándose a ella como Cristo se entregó por la iglesia, no buscando beneficios personales, no buscando beneficios económicos, no buscando beneficios espirituales, ser servidos por la grey, no buscando reconocimiento, sino entregándose a ella hasta lo sumo, así como Cristo hizo por su pueblo. Es lo que tienen que hacer aquellos que apacientan la grey de Dios. Este versículo 3 de 1 de Pedro 5, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Si tú no puedes ver en aquella persona que está ahí, que se supone debe cuidarte y alimentarte espiritualmente, no puedes ver en ella un ejemplo, no puedes ver a Cristo reflejado en él, en su manera de vivir, en su manera de hablar, en su manera de pensar, entonces no te está apacentando un verdadero maestro, sino un falso maestro, un lobo vestido de oveja. Así que la función de un maestro, de un verdadero maestro, que ama y cuida y alimenta a la grey de Dios, su función es, la vemos en Efesios 4:11, 4:12, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Su obligación es llevar a estas personas a Cristo, alimentarlas, cuidarlas de tal manera que sean perfeccionados día tras día, y día tras día la mente de Cristo se vaya implantando en ellos. Ellos vayan conociendo más a Dios, y no solo por medio de lo que les enseña, sino por medio de su ejemplo. Así que aquí tenemos una advertencia muy grande de parte de Pablo a Timoteo y por lo tanto a nosotros. Debemos ser cuidadosos con aquello que escuchamos y cuidadosos con aquellos a quienes escuchamos, a quienes prestamos nuestro oído. Cuidadosos porque podemos ser apartados de la verdad y terminar alejados del corazón del Señor. Debemos buscar un alimento sano, un alimento sólido. Debemos buscar y rodearnos de aquellos verdaderos maestros y de aquellos verdaderos hermanos, verdaderos hijos de Cristo, junto con los cuales vamos a ser edificados y vamos a seguir creciendo como un solo cuerpo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, porque somos suyos, con su sangre pagó por nosotros y debemos caminar hacia esa meta, a que Cristo sea conformado en nosotros, y debemos caminar sabiendo que en algún día estaremos una eternidad en su presencia y seremos plenamente perfeccionados. Pero mientras estamos aquí, nuestra responsabilidad es vivir sabiamente. Así que, como bien nos dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. No seamos insensatos, no menospreciemos la palabra del Señor, sino que busquémosla. Busquémosla desesperadamente mientras podemos, mientras tenemos la posibilidad. Busquémoslo en su palabra, busquémoslo en oración, busquemos la sabiduría que proviene de Dios para diferenciar lo que es santo de lo impuro, lo que proviene del mundo, lo que proviene de la carne, a lo que proviene del Espíritu. Seamos sabios y no nos alimentemos de cualquier cosa que nos pone, sino que escudriñemos aquellas cosas para ver si se ajusta a la verdad. Muchos hoy en día dirán que son doctores, que son maestros de la palabra, pero lo único que han hecho es dejar de lado lo que verdaderamente enseña la Escritura y han empezado a enseñar conforme sus pensamientos. Han empezado a enseñar lo que su corazón corrompido les pide que enseñen. Así que para terminar, recordemos las palabras del apóstol Pablo a los Gálatas. Gálatas 1:7. Dice que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y nos advierte, más si aún nosotros, un ángel del cielo,
os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, es decir, sea maldición. Mis queridos hermanos, no juguemos, no coqueteemos con falsas enseñanzas y con falsos maestros, porque lo único que harán será corrompernos y alejarnos de Dios. Todo falso maestro dice venir en nombre del Señor, pero como hemos visto, tenemos que examinar su fruto. Por su fruto le conoceréis. Si examinamos su fruto y no es el fruto del Espíritu Santo, debemos examinar, reexaminar en dónde estamos y a quién estamos escuchando. Que Dios te bendiga. Te esperamos el próximo día. Encuéntranos en las redes y contáctanos.